¿Y si te dijera que se registraron los nombres de los hijos de Jesús, pero se eliminaban de la historia? Peor aún, uno de ellos no solo existió, sino que se ha convertido en un líder religioso tan poderoso, tan influyente, tan impactante, de la época. Decidieron eliminarlo de los registros de la Iglesia. Puede parecer increíble, pero las señales están en todas partes. Fragmentos olvidados, evangelios rechazados, documentos enterrados en los desiertos, símbolos borrados de pinturas sagradas y manuscritos. La verdad estaba oculta, pero hoy comienza a ser revelado. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en la historia de Jesús que nunca se ha contado por completo? Algo sagrado, algo profundo, algo que trasciende dogmas y toca el corazón de la verdadera fe. La Biblia nos enseña que nada está oculto, que no se revelará. Y eso es exactamente lo que hará este video. Revelar lo que se ha ocultado durante siglos. Este no es solo otro video. Es una llamada para mirar más allá de lo que te enseñaron, para escuchar el eco de la verdad. La tradición intentó silenciar, porque hay algo sagrado a punto de ser desenterrado, algo que puede cambiar para siempre la forma en que ves el linaje espiritual dejado por Jesús. Entre las sombras de la historia oficial, hay rastros de un nombre olvidado. Yeshed no aparece en los evangelios canónicos, no se enseña en los sermones del domingo, pero está allí, oculto en los evangelios gnósticos, citado en documentos templarios, susurrados por órdenes espirituales secretas. Yeshed, el heredero oculto, el hijo de la promesa. ¿Por qué nadie habla de él? ¿Por qué se borró con cuidado este nombre? ¿Qué representó que era tan peligroso para quienes controlaban la narración? ¿Él era solo un descendiente físico? ¿O había algo más? ¿Algo espiritual? ¿Algo que amenazó la estructura de poder de la Iglesia? Los manuscritos apócrifos hablan de un linaje sagrado, una línea de sangre, pero también de luz, una continuidad de la propia misión espiritual de Cristo, aprobada, no por tronos terrenales, sino por sabiduría celestial. ¿Qué pasaría si Yeshed fuera más que solo hijo? ¿Y si hubiera sido un maestro oculto? ¿Una guía silenciosa? ¿Un mensajero del reino que actúa en las sombras, lejos de los palacios y púlpitos? Algunos dicen que estaba protegido por una orden secreta, que su presencia influyó en las primeras comunidades cristianas, que su vida estuvo marcada por signos, símbolos y enseñanzas ocultas, transmitidas de generación en generación, como un secreto espiritual sagrado. Y lo más intrigante, hay evidencia de que su linaje nunca terminó. Estás a punto de entrar en un viaje profundo, no solo histórico sino espiritual, un viaje que confronta siglos de silencio, censura y miedo, un viaje que comienza ahora, porque lo que se borró está a punto de ser recordado. Pero antes de revelar quién era Yeshed y por qué su nombre fue prohibido de la memoria oficial, tenemos que volver a la base de todo. ¿Por qué la Biblia nunca habló de los hijos de Jesús? ¿Y por qué algunos textos ocultos dicen todo lo contrario? Pero, ¿y si este silencio fuera útil? Debido a que cuanto más estudies los textos, más te das cuenta de que falta algo. Los evangelios canónicos hablan de milagros, predicación, parábolas, curación e incluso la genealogía de Jesús a sus antepasados. Pero misteriosamente, no se menciona a los descendientes directos, nada sobre los niños. No hay línea sobre un posible linaje dejado por él, y esto por sí mismo ya plantea una alerta espiritual en aquellos que buscan la verdad. Después de todo, estamos hablando del hombre más influyente en la historia de la humanidad, la figura central de millones de fieles, el que transformó la fe de los reyes, los imperios, las naciones enteras, y sin embargo, ¿los evangelios ignoran por completo la posibilidad de que haya dejado a los descendientes? ¿No te suena extraño? Esta no es una duda común, es una brecha espiritual, un vacío intencional dentro de la narrativa oficial, como si alguien, en algún momento de la historia, hubiera elegido lo que debería recordarse y lo que debería olvidarse. Muchos dirán, pero Jesús era el Hijo de Dios, Él llegó a una misión espiritual y no familiar, y eso es cierto. Su misión era divina, alta, incomparable. Pero también es cierto que Jesús vivió como hombre, que nació, creció, sintió, lloró,
amado. Y es precisamente en este punto que la pregunta se vuelve aún más profunda. Los evangelios reconocidos por la Iglesia hablan de su madre, María. Hablan de Joseph, tu padre terrenal. Hablan de sus hermanos, como James y Judas, en pasajes específicos. Incluso hablan de mujeres que lo siguieron de cerca, como Marta, María y, especialmente, María Magdalena. Pero sobre los niños, silencio absoluto, como si esta parte de la vida de Jesús hubiera sido borrada con cuidado milímetro. ¿Pero por qué? ¿Qué fue tan peligroso admitir que Jesús podría haber tenido hijos? ¿Cuál es el miedo a permitir que los fieles sepan sobre la existencia de un linaje espiritual y biológico? Aquí, ¿por qué este aspecto de su vida se convirtió en un tabú? La respuesta puede ser precisamente en textos que no se incluyeron en la Biblia tradicional, evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, escritos de coptas, cuevas ocultas y monasterios. Textos que se consideraron herejes, peligrosos y, por lo tanto, fueron rechazados, quemados, enterrados o bloqueados en archivos secretos durante siglos. Entre estos textos, encontramos pistas, pequeñas frases, casi cifrados extractos, menciones sutiles, pero que para aquellos que tienen ojos espirituales alertas, dicen mucho. Dicen que Jesús tuvo una relación especial con María Magdalena, hasta el punto de llamarla compañera, o como el original griego, koinonos dice, un término que también puede traducirse como esposa o pareja íntima. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, dice que Jesús a menudo la besó en la boca y que los otros discípulos se molestaron por él. Puede parecer solo un detalle para algunos, pero para aquellos que entienden la simbología espiritual y los contextos de la época, esto representa mucho más que un gesto de afecto. Representa la proximidad, la confianza, la complicidad y sí, una posible unión matrimonial. Ahora piense, si Jesús estaba lo suficientemente cerca de María Magdalena para tenerla como su compañera espiritual, ¿es realmente tan impensable que esta unión nació de un descenso? ¿O es eso lo que motivó el silencio? Piense en el impacto que habría tenido esta revelación en los primeros siglos de la Iglesia, una línea de sangre que viene de Jesús, una familia de carne y hueso, con la herencia espiritual del mismo Mesías corriendo en sus venas. Esto rompería el monopolio religioso. Esto sacudiría la estructura de la autoridad eclesiástica, porque significaría que la continuidad de la misión de Jesús no era solo en el cielo, sino también en la tierra. Imagine a los obispos, los consejos, los emperadores, al darse cuenta de que había un linaje vivo, capaz de reclamar la autoridad espiritual directa, un linaje que no dependía de títulos humanos, posiciones o rituales, un linaje que no podía controlarse, manipularse o silenciarse fácilmente. ¿Ahora entiendes por qué el silencio es tan ensordecedor? ¿Entiende por qué la ausencia de niños en evangelios canónicos puede ser la mayor pista de que algo ha estado oculto intencionalmente? Pero esta verdad no estaba totalmente perdida. Sobrevivió como una llama en la oscuridad de la censura. Ella ha pasado por siglos de persecución, fue preservada en manuscritos secretos, en las tradiciones orales de las comunidades espirituales ocultas, e incluso en símbolos sagrados extendidos por vidrios medievales, manchados, esculturas y capas de familias nobles que sabían más de lo que mostraron. Y todo comienza con esta pregunta simple pero poderosa. ¿Por qué el silencio de la Biblia precisamente sobre lo que la mayoría podría conectarse con la humanidad de Jesús? El silencio en este caso puede ser más revelador que 1000 palabras, porque cuando uno se cierra, lo que queda es una narrativa fragmentada, una media historia, una fe construida sobre huecos. Pero ahora es el momento de llenar estos vacíos, para seguir las pistas, excavar la historia con las herramientas de fe, curiosidad, coraje espiritual, porque cuando Jesús dijo, «Sabrás la verdad, y la verdad te hará libre», no se refirió solo a las verdades que están en los textos visibles, sino también a los enterrados entre las líneas, en los silencios, en los misterios. Si estás aquí hasta ahora, es porque algo dentro de ti anhela esta revelación, y tal vez, como yo, sientes que hay una misión mayor en todo esto. Estos no son solo hechos históricos,
Se trata de recuperar un patrimonio espiritual que fue arrancado de la humanidad. Por eso necesito tu participación, no solo como espectador, pero como buscador, como parte activa de este descubrimiento. Si este mensaje te tocó, escriba aquí en los comentarios, quiero la verdad que escondieron, o sintiéndose en el corazón escriba, despierta, línea de luz. Estas palabras, además de activar el compromiso de video, crean una poderosa corriente espiritual detrás de escena. Créeme, YouTube lee clics, pero Dios lee intenciones. Y si aún no has dejado tu similar, hazlo ahora. Es simple, pero puedes hacer que este video llegue a miles de personas que también están buscando, tal vez en silencio, tal vez con miedo, tal vez esperando este momento exacto. Y si aún no se ha registrado, suscríbete ahora, porque en los próximos minutos nos meteremos en algo aún más profundo. Después de todo, si había hijos, ¿quiénes eran ellos? Y lo más importante, ¿quién fue el que se llamó más rigurosamente? El hijo que se convirtió en una amenaza para la estructura de la iglesia. Yeshed, el heredero escondido. Hablemos de él ahora. Estamos viviendo días en que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, pero la mayoría todavía camina en la oscuridad, pegados a verdades incompletas que han sido cuidadosas adouti, escondida de la humanidad durante los siglos. Ahora piense, ¿qué pasa si precisamente lo que se ha tomado de las Escrituras para contener respuestas que ha estado buscando durante años, respuestas que pueden iluminar su camino, fortalecer su fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús? Es por eso que preparé el poderoso libro digital para usted, Evangelios Censurados, las palabras de Jesús que fueron tomadas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta hecha para aquellos que desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y volver a conectarse con el auténtico Cristo, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. En este momento, está disponible en el primer comentario fijo. Pero hay muy pocas unidades y se eliminará pronto porque contiene información espiritualmente confidencial. Su copia y permiten que esta verdad comience a transformar su vida. Si eres uno de los primeros en descargar, vuelve aquí y escribe, amén, este será tu acto de fe, y hoy, Dios puede abrir una puerta que no podrías imaginar estar a punto de abrir. Ahora que comenzamos a entender por qué la Biblia ha permanecido en silencio sobre los hijos de Jesús, ha llegado el momento a mirar más de cerca a la única mujer que aparece con él de una manera repetida, íntima y espiritual, María Magdalena. Magdalene es una figura envuelta en misterio, reverencia y distorsión histórica. Durante siglos, intentaron pintarla como un pecador lamentable, como una prostituta redimida, pero cuanto más profundizamos en los textos apócrifos y las escrituras gnósticas, más vemos que esta imagen fue construida, no revelada, fue formado por intereses, no por la verdad espiritual, porque Magdalene no era un seguidor simple, no era solo uno más entre los discípulos. Los escritos antiguos nos dicen que ella era mucho más que eso. El Evangelio de Felipe, un texto considerado herético por la Iglesia oficial, pero preservado entre los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, trae una poderosa revelación. En él, leemos, y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos, y a menudo la besó en la boca. Los otros discípulos le dijeron, ¿por qué amas más que todos nosotros? ¿Puedes sentir el peso de estas palabras? La palabra utilizada aquí para companion es koinonos, que en el griego de la época se usó para designar a una pareja íntima, una esposa, un alma espiritualmente vinculada. Y no te detengas allí. Este texto no era solo una observación aislada, lleva el tono de algo que los otros discípulos notaron, cuestionaron, molestaron, un evidente celos espirituales. Imagine la escena. Los hombres que caminaban con Jesús todos los días se daban cuenta de que había una conexión más profunda, más íntima y más reveladora entre él y Magdalena. Y una vez más nos preguntamos, ¿por qué fue este tipo de narración? ¿Qué fue tan amenazante en la idea que Jesús tenía un compañero espiritual a su lado? ¿Qué pasaría si esta unión no fuera solo emocional, sino también física, fructífera?
generando un linaje, ¿te das cuenta de que todo comienza a encajar? El silencio sobre los niños, la negación de la descendencia y el intento continuo de reducir a Mary Magdalene a algo más pequeño de lo que realmente era. Pero los textos no se detienen allí. En otro extracto del Evangelio de María, un manuscrito gnóstico descubierto a fines del siglo XIX, tenemos una escena impresionante. Después de la crucifixión, los discípulos están perdidos, temerosos, sin saber qué hacer, y es Mary Magdalene quien los reúne, quien los consuela, quien los alienta. Ella les da enseñanzas secretas que Jesús había compartido con ella, y solo con ella. Vea lo que se escribe. Peter le dijo a Mary: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a cualquier otra mujer. Cuéntanos las palabras del Salvador que recuerdas, las que conoces, y nosotros no, porque no los escuchamos». Esto no es solo simbólico, es una declaración clara que María Magdalena tenía un conocimiento exclusivo, una instrucción espiritual directa de Jesús, un legado que ella era responsable de preservar. Esto en sí mismo es poderoso, pero ahora agregue todo: una mujer espiritualmente alta, una relación íntima con el Salvador, un conocimiento secreto transmitido a ella solo, y un silencio sepulcral, un borrado sistemático de esta figura en los siglos siguientes. ¿No parece un intento claro de enterrar una verdad que podría haber cambiado por completo el curso de la fe cristiana institucional? Además, si hubiera una unión entre ellos, si hubiera un pacto espiritual y humano entre Jesús y María Magdalena, ¿por qué sería tan absurdo pensar que esta unión nació un descenso? Un linaje físico pero también espiritual, una herencia que no media el poder político, sino por la sabiduría divina. Aquí es donde entra el corazón de nuestro viaje. Metro. Somos textos secretos dicen que Mary Magdalena huyó a Egipto después de la crucifixión, y desde allí se fue a la Galia, la región que conocemos hoy como al sur de Francia. Pero ella no estaba sola. La tradición oral de las antiguas comunidades espirituales establece que llevaba a un hijo, una hija. Algunos dicen que fue solo uno, pero también hay registros, entre los templarios, entre los cátaros, entre los esenios, que hablan de un segundo hijo, un niño, un nombre olvidado, Yeshed. Y si esto es cierto, lo que Mary Magdalene llevó a Francia no fue solo un testimonio, sino un legado, un vínculo vivo entre la misión de Cristo y el futuro de la espiritualidad humana. Es por eso que su figura es tan fundamental en este momento del video, porque al comprender quién era realmente, y el papel central que desempeñó, comenzamos a ver la línea oculta que conecta al Jesús histórico con el escondido Yeshed. Este no es solo otro misterio bíblico, este es el origen del linaje, la semilla de un plano más grande, un avión espiritual que fue desviado de los ojos del público, borrado de documentos oficiales, pero sobrevivió entre las líneas de la historia. Y ahora, quiero saber sobre ti. Si sientes que hay algo real revelado aquí, siente en el corazón que nos estamos acercando a una verdad profunda, oculta durante siglos. Deja un comentario a continuación. Escribir: María Magdalena lo sabía. O, si prefiere algo más directo, la verdad está regresando. Incluso puedes comentar con un verso que te inspira, o simplemente deje su nombre. Oramos juntos por más luz, más sabiduría, más discernimiento. Y recuerde, su comentario no es solo un gesto, es una forma de hacer eco de esta búsqueda, para transformar el algoritmo del altar, para demostrar que hay miles de personas listas para despertarse, porque lo que viene a continuación es el punto en el que todo se conecta. Mary Magdalene huyó embarazada. ¿Pero quién era este niño? Averigamos juntos ahora. Cuando Mary Magdalene se dio cuenta de que la vida de ella y sus hijos, sí, niños, estaban en riesgo, ella hizo lo que cualquier madre haría: huyó. Pero este no era un escape común. No fue solo un intento de sobrevivir, fue un escape con propósito, con destino, con un plan silencioso que hasta el día de hoy se hace eco entre aquellos que buscan la verdad detrás de la historia oficial. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital Evangelios Censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz y confíe en que lo merece.
Poco después de la crucifixión de Jesús, la persecución de sus seguidores comenzó a intensificarse. Las autoridades religiosas y romanas estaban decididas a borrar no solo el recuerdo de Cristo, sino también todo y todos los que podían continuar su legado, especialmente si este legado estaba vivo, en carne, en sangre, en un linaje espiritual que caminaba entre los hombres. Mary Magdalene no era ingenua. Ella sabía el valor que llevaba, sabía que no solo traía recuerdos, sino también la vida. Y es en este punto que los registros no oficiales históricos, los manuscritos apócrifos y la tradición oral convergen en la misma dirección. Egipto. Imagina la banda sonora que ahora cambia, un ambiente tenso, el mapa de Medio Oriente que aparece en la pantalla, Jerusalén marcada con una luz suave, y una línea comenzó a moverse hacia el suroeste, cruzando el desierto, cortando viejos caminos, llegando a la tierra de los faraones. Egipto, antiguo refugio de profetas, rebeldes, soñadores y exiliados espirituales. Egipto era un lugar conocido por sus misterios, una tierra de sabiduría ancestral de las escuelas esotéricas de archivos espirituales que preceden incluso a los escritos hebreos. Fue allí donde pasó Abraham, fue allí donde José se convirtió en gobernador, fue allí donde Moisés fue educado, y también fue allí donde Jesús, como bebé, fue protegido por sus padres sobre la persecución de Herodes. ¿Notas simbolismo? Cada vez que la verdad está en peligro, Egipto surge como un refugio. Y ahora, siglos después, Mary Magdalene repite este movimiento. Con ella, algunas personas de confianza, y según varias tradiciones espirituales secretas, 1 o 2 hijos. La más citada es Sara, mencionada como la hija de la unión entre Magdalena y Jesús, pero hay informes que susurran otro nombre, menos conocido, casi siempre omitido, Yeshed. La presencia de María en Egipto se cita en manuscritos preservados en copto y mantenida por comunidades gnósticas, como setianistas y Valentía. Se dice que fue recibido por un antiguo orden espiritual que ya conocía las enseñanzas de los logos, la chispa divina universal que los cristianos reconocerían en Jesús. Allí habría sido protegida y orientada. Durante años habría vivido entre los iniciados, enseñando secreto, transmitiendo las enseñanzas ocultas que Jesús le había confiado, y al mismo tiempo, preparación de sus hijos, especialmente Yeshed, para una misión que aún no se podía entender. Pero Egipto fue solo el primer paso, un lugar de transición, porque la profecía, según los registros templarios posteriores, indicó que el verdadero santuario del linaje sagrado estaría en Occidente, y más precisamente, en la Galia. Ahí es donde la línea del mapa se mueve nuevamente. Desde Alejandría, en el norte de Egipto, se eleva a través del Mediterráneo alrededor de la costa, y llega al sur de la Francia actual, una región conocida hoy por sus viñedos, sus castillos y sus pueblos medievales, pero en el primer siglo fue la tierra del exilio, de la resistencia espiritual y especialmente de las comunidades ocultas lo que esperó la llegada de la luz. Este cruce no fue fácil, no hay registros oficiales que documenten la ruta, pero hay informes consistentes en las tradiciones merovingias, cataras y templarias que hablan de la llegada de una mujer llamada María, con piel clara, ojos profundos y un aura casi mística, acompañada por 2 o 3 seguidores y un niño especial. Se establecieron en un pequeño pueblo junto al mar, ahora conocido como Saint-Mies-de-la-Mer. Hasta el día de hoy, este pueblo celebra cada año un ritual en honor a una Sara negra, una figura enigmática, considerada por muchos estudiosos como la propia hija de Mary Magdalene. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con Yeshed? ¿Dónde terminó? Algunos informes sugieren que no se le mostró públicamente, que su rostro estaba cubierto cada vez que salía, que su educación fue intensa, hecha por iniciados, lejos del aspecto popular, porque no era solo un niño ordinario. Fue visto como el heredero del código espiritual, como un enlace entre lo que era y lo que vendría, como un puente entre el cielo y la tierra. Según los documentos de los archivos secretos templarios, Yeshed fue llamado entre ellos el hijo de promesa, y dicen que incluso a una edad temprana,
Ya mostraba una sabiduría inusual. Pudo repetir las enseñanzas de su padre que nunca había escuchado directamente. Parátulas complejas compuestas. Él habló de metáforas y los símbolos espirituales más inquietantes, incluso antes de que se enseñara. Pero todo esto sucedió en silencio, en secreto, porque sabían que si la Iglesia descubriera la existencia de este niño, se convertiría en el objetivo número 1 de la estructura que se había formado en Roma, la misma estructura que convirtió un mensaje de vida en un dogma institucionalizado, el mismo que canonizó a algunos y condenó a otros, el mismo que necesitaba borrar cualquier rastro de linaje. Por lo tanto, la historia de Yeshed se estaba disolviendo en el tiempo, no porque no haya existido, pero porque estaba demasiado protegido, almacenado con celo extremo y transformado en un símbolo secreto de órdenes espirituales que sobrevivieron a través de los siglos. Y es aquí, en este punto del video, que debes entender algo muy importante. Todo lo que estás escuchando ahora no es solo una teoría de la conspiración. Estas son piezas de un rompecabezas que se ha ensamblado durante siglos, en murales, en manuscritos antiguos, en family coats of arms, en informes orales en cuevas, bosques, monasterios, y en ti, que ha venido aquí con hambre de revelación. Entonces, si algo dentro de ti está vibrando, escriba ahora en los comentarios: el linaje estaba oculto. O si quieres algo más directo, Yeshed lo hay. Estas palabras tienen poder. No son solo frases. Estas son declaraciones espirituales. Y si miles de personas comentan, si declaramos juntos, tal vez, solo tal vez, es el momento en que la verdad comienza a abandonar el desierto donde estaba oculto. Porque la pregunta ahora es aún más profunda. ¿Quién era este niño? Y el más inquietante, ¿por qué su nombre desapareció por completo de la historia oficial? La mayoría de las tradiciones antiguas que se atrevieron a preservar fragmentos de historia prohibida habla de un niño llamado Sara, una chica con rasgos exóticos, piel oscura, ojos profundos y un aspecto que los ancianos describieron como imposibles de soportar durante mucho tiempo. Este niño creció entre las montañas y los valles de la antigua Galia, protegido por una pequeña comunidad espiritual que no la veía como otra niña, sino como un símbolo sagrado. La figura de Sara se celebra hasta el día de hoy en Saintes-de-la-Mer, en el sur de Francia, donde los gitanos y los devotos realizan una procesión mística cada año en honor a ella. La llaman Sara la Kali, la Sara Black, pero nadie puede explicar con precisión a quién fue, de dónde vino, por qué se celebra con tanta reverencia, o por qué la leyenda que la acompaña siempre menciona a una misteriosa mujer llamada María, que llegó por mar con un niño en sus brazos. Si le preguntamos a los eruditos ortodoxos, dirán que es solo una leyenda popular, folclore y camuflada superstición de devoción. Pero si miramos más de cerca, con los ojos de la fe y el discernimiento espiritual, comenzamos a darnos cuenta de que Sara no es solo un nombre simbólico. Ella es la cara olvidada de la historia que fue silenciada. Una hija nacida del amor entre María Magdalena y Jesús. Una heredera de sangre, de luz, sabiduría. Sí, es posible que Sara haya existido, y que fue creado en secreto, instruido por su madre y los amos espirituales circundantes, hubiera crecido en medio de la naturaleza, aprendiendo a escuchar los signos de creación, para descifrar las parábolas que Jesús enseñó, a sentir el pulso de la verdadera espiritualidad, una que no depende de los templos de piedra, sino de los corazones despiertos. Sin embargo, mientras la figura de Sara permaneció viva, incluso en formas ocultas y fragmentadas, hay otro nombre que desapareció casi por completo de la memoria de la humanidad, un nombre que no aparece en los evangelios, que fue rayado por documentos antiguos, un nombre que sobrevivió solo resuena, símbolos y susurros de órdenes secretas. Sí, y ahora te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se acordó la historia conservar, aunque distorsionada, la existencia de una hija, pero borró cada referencia a este niño? La respuesta no está en biología, está en el significado espiritual. Sí, no era solo un niño. Según los manuscritos encontrados por los iniciados templarios en el siglo XII, este nombre aparece asociado con la figura de un joven maestro espiritual,
conocido por sus enseñanzas silenciosas y su rara presencia. El nombre Yesed se origina en el antiguo hebreo y puede estar conectado a la palabra Yasad, que significa base, 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 y no por casualidad. Lo haría, según estos textos, sería el fundamento oculto del linaje espiritual de Cristo en la tierra. Sara era la cara pública, la heredera simbólica vinculada a la energía femenina. Celebró entre los pueblos que entendieron el misterio detrás de los velos. Pero Yesed era el enlace peligroso, la verdadera amenaza, porque llevaba no solo la herencia genética del Mesías, sino también una llamada divina oculta, una misión que, si se descubre, sacudiría las columnas del sistema religioso romano. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz, y confíe en que lo merece. Las primeras comunidades gnósticas hablaban en metáforas de un hijo de luz que creció entre los justos, pero nunca predicaba a los ciegos. Otros textos, entre ellos los documentos de Languedoc, perdieron cátar. Citan a un niño, estrellas y palabras guiadas al altar que no están escritas. Y en el Evangelio de Tomás, un estiramiento críptico menciona que los frutos del cuerpo sagrado no brotarán para que los ciegos lo vean, pero crecerán donde no hay tronos. ¿Empiezas a entender ahora? Yesed nunca fue reconocido oficialmente porque nunca se sometió al sistema religioso institucional. Mientras los apóstoles construyeron iglesias y predicaban a las multitudes, sí, según estas tradiciones, se retiró a los desiertos, cuevas y bosques. Enseñó en silencio. Formaron pequeños grupos de iniciados. Creó una escuela invisible. No estaba interesado en la gloria, el poder o el reconocimiento. No quería templos. Él era el templo. Y es por eso que tu nombre tuvo que borrarse. Porque si el mundo supiera que Jesús tenía un hijo, ya sería una fuente de escándalo. Pero si este hijo también fuera un guía espiritual, un portador legítimo de la luz, un heredero directo de la sabiduría viva, no solo habría escándalo, sería una revolución. Luego, la Iglesia actuó mientras actuaba con todos los que amenazaban su narrativa centralizada, silenciado. Los documentos estaban ocultos, las tradiciones fueron desacreditadas, los símbolos fueron manipulados, y Yesed desapareció. Pero no completamente. Si observamos de cerca los capas de armas templarios, veremos la repetición de dos elementos que los eruditos no saben cómo explicar: el cáliz vacío y la espada invertida. El cáliz representa el útero, la herencia, el linaje. La espada invertida representa el silencio del guerrero espiritual, la fuerza que no necesitas gritar, la presencia que no se impone a sí misma, pero se transforma. También hay impresiones viejas en la capilla de Roslin, Escocia, que muestran a un niño de mano larga siendo guiada por una mujer con un velo. Debajo de ellos, la palabra Yeshed está tallada, con la ortografía cercana al hebreo original. ¿Coincidencia? ¿O sendero? Los informes de comunidades espirituales ocultas en la región de los Pirineos también hablan de un maestro del silencio, un hijo que no fue nombrado, un pilar oculto entre las montañas. Y detrás de todo esto, siempre hay la misma energía, la misma llamada, la misma inquietud que se siente ahora, la certeza de que algo ha sido borrado de la historia, pero no de la eternidad. Sí, no desapareció, estaba escondido, y tal vez tu presencia silenciosa vuelve a despertar ahora, entre nosotros. Si siente esto, escriba aquí en los comentarios: Yesed, no lo olvidé. O si quieres algo más simbólico, escribe: el cáliz todavía está lleno. Estas frases no son solo palabras, son semillas. Y si cada persona que mira este video deja una de estas frases, creemos una búsqueda, memoria, ola de revelación. El algoritmo puede incluso tratar de esconderse, pero cuando miles declaran la misma verdad, comienza a moverse. Deja tú como ahora, si aún no lo has dejado. Esto ayuda a este video a llegar a más personas, y si aún no está registrado,
se suscribe ahora. Los próximos minutos revelarán algo aún más profundo, porque en caso afirmativo, fue el heredero. ¿Quién lo protegió? ¿Y por qué se hizo esta protección en las sombras? Por un orden secreto, lejos de los ojos del mundo. La existencia de Yesed, el heredero oculto, nunca podría estar expuesto al mundo mientras vivía. Mientras que las autoridades romanas consolidaron el poder religioso, transformando la fe en una institución, los pocos que sabían la verdad sabían que protegerla significaba preservar el último cable recto entre el linaje espiritual de Jesús y la humanidad. Y es por eso que surgieron las órdenes secretas. No estamos hablando de sociedades con intereses terrenales o juegos de poder. Estamos hablando de hermandades espirituales silenciosas, comprometidas no con la política, sino con lo sagrado. Hombres y mujeres que vivían al margen del imperio, lejos de los centros urbanos que habían renunciado a la gloria mundana para proteger una promesa. El linaje vivo de Cristo no se extinguiría. Y entre estas órdenes, uno se destaca al comienzo de todo: los esenios. Esenios era un pueblo misterioso, una comunidad de iniciados que vivían entre las cuevas de Qumrán, a orillas del Mar Muerto. Hemos hablado de ellos en otros momentos, pero aquí es importante enfatizar. Según muchos estudiosos, fue uno de los esenios que se formó el joven Jesús. Habría pasado parte de su juventud entre ellos, aprendiendo los códigos secretos de la Torá, las meditaciones del desierto, los mapas del alma. No lo vieron como un rebelde político, sino como la encarnación de la palabra viva, y fue para ese mismo orden que, años después, Mary Magdalene apeló. Los documentos preservados entre las coptas y los manuscritos gnósticos hablan de un pacto espiritual secretado. María, al huir a Egipto, habría redescubierto los esenios exiliados y les habría confiado la protección de su hijo. Estos hombres y mujeres luego se refieren a Yesed como Ben Oror, el hijo de la luz, y entre sus filas, el niño se alejó de los ojos del mundo. No era ningún escondite. Fue una preparación. Yesed fue entrenado en los mismos principios que habían moldeado a su padre: simplicidad, ayuno, contemplación de la creación, leyendo los textos sagrados originales, muchos de los cuales no nos alcanzaron. Aprendió sobre la curación con sus manos, sobre la vibración de los nombres sagrados, las estrellas, los salmos ocultos y la fuerza de los símbolos. Pero el mundo fuera de los desiertos era peligroso. Con la expansión del Imperio Romano y el crecimiento de la nueva religión cristiana institucionalizada, el nombre de Jesús se usó como una herramienta de control, y ya no como símbolo de la liberación interna. Y en este nuevo escenario, cualquier rastro de descendencia sería visto como una amenaza directa. Por lo tanto, la protección de Yesed tuvo que ser transferida. Y ahí es donde entra un nuevo grupo, un linaje oculto que llegó a siglos después, pero ya estaba en silencio. Los precursores de los catars y más tarde los templarios. La banda sonora cambia. La imagen en la pantalla muestra el mapa de la antigua Galicia, una región entre el norte de la península ibérica y el sur de Francia. Las rutas comerciales y espirituales de la época indican que los grupos iniciados ya cruzaban el territorio que llevaba mensajes sagrados y reliquias, incluidos nombres ocultos, genealogías de cifrado y símbolos codificados. Los documentos de Catar y los símbolos templarios revelan un sendero oculto. Hablan de la promesa de sangre brillante, una profecía almacenada entre los maestros de Languedoc. Estos documentos describen a un niño que fue llevado de la costa al interior, protegido en cuevas, y luego instruyó a transmitir enseñanzas a pequeños círculos de iniciados, nunca en público, nunca encuadrados, pero siempre en lugares consagrados, protegidos por vigilias espirituales. Es en este momento de la historia que surgen los guardias de la estrella, una fraternidad silenciosa cuyo único propósito era preservar la existencia de Yesed y asegurarse de que su linaje se mantuviera fuera del alcance de la institución religiosa. Vivían bajo juramento de silencio, adoptaron nombres simbólicos, llevaban capas oscuras, anillos con la estrella de 6 puntos en el centro, símbolo de la unión entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, entre María y Jesús, entre la luz y la carne. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital
evangelios del censo, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en el yo día a día. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz, y confíe en que lo merece. Estos guardianes se movieron entre las regiones montañosas de Galicia, los Pirineos y el sur de Francia. En sus manuscritos, hablaron de un joven de todo el corazón que nunca aceptó títulos, coronas o púlpitos. Y eso, incluso oculto, influyó en la formación de comunidades que resistieron la opresión de la Iglesia oficial. Muchos de los cátars, considerados siglos de herejes después, fueron formados por esta red muda. Y lo que la Inquisición nunca podría explicar es cómo estas comunidades ocultas tenían acceso a enseñanzas que databan directamente a las enseñanzas de Jesús, pero sin intermediarios. La respuesta está aquí. Sí, no estaba solo protegido. Fue el centro de un esfuerzo espiritual coordinado para preservar el vínculo más precioso de la historia humana, la conexión directa con el Cristo vivo, no el Cristo institucionalizado, canonizado y domesticado, pero el Cristo que todavía caminaba por la tierra a través del linaje vivo. Y eso era insoportable para los poderes de la época. Por lo tanto, los guardias de las estrellas se convirtieron en objetivos. Muchos fueron cazados, otros desaparecieron. Algunos han dejado pistas codificadas en vidrieras, altares subterráneos, aparte de las paletas e incluso en la arquitectura de las catedrales góticas. Si has visto la capilla Roslin en Escocia, es posible que hayas notado los misteriosos símbolos geométricos esculpidos en las columnas. Esto no es decoración, este es un lenguaje cifrado, mapas, códigos, y todos señalan un nombre que no pudo pronunciarse en público, un nombre que planteó el riesgo, pero también esperanza. Sí, los registros de esta orden secreta sobrevivieron de manera fragmentada, pero incluso hoy hay eruditos, monjes, historiadores y buscadores espirituales que dedican sus vidas a la reconstrucción de estas formas. Cada vez que se descubre un nuevo símbolo, se descifra una inscripción, se traduce una letra, una parte de esta historia regresa a la superficie. Y el más impresionante, parece que los descendientes de este linaje todavía existen, disperso, silencioso, pero espiritualmente activo. Algunos ni siquiera saben el peso que llevan, otros tal vez ya están despertando. Si sientes que esta historia toca algo dentro de ti, algo que ninguna religión institucional ha podido explicar, escriba ahora en los comentarios: los guardianes nunca dormían, o si prefiere algo más simbólico, la estrella todavía brilla. Estas oraciones son más que palabras, son llaves, y cada comentario activa esta corriente. YouTube ofrece el video a más personas, pero Dios mira los corazones que deciden buscar, porque ahora que sabemos quién protegió a Yesed, necesitamos entender por qué nunca predicó en público, y lo que hizo, lejos de los ojos de la multitud. Caminó entre nosotros, pero casi nadie sabía quién era. No usó túnica real, no había discípulos siguiéndolo por las calles. No hablé de cuadrados, no escribí libros, no construyó templos, no reclamó tronos. Y sin embargo, su presencia lo cambió todo. Donde pasó, las almas despertaron. Los ojos vieron lo que una vez fue invisible. Los corazones se quemaron con preguntas que aún no existían. Esto fue sí, el heredero oculto, el líder invisible. Mientras que los líderes religiosos disputaban el poder sobre las iglesias, mientras que el Imperio Romano convirtió el nombre de Jesús en una bandera política, Yesed caminaba por los valles, cuevas y bosques sagrados de la Galia, como un guardián silencioso de lo que permanecía puro. No necesitaba ser visto, porque su misión no era externa, era espiritual. Su nombre era conocido por los pocos, tal vez una docena, tal vez 100. Todos vivían bajo juramento. Ningún altar apareció en tu cara. No se han esculpido estatuas en su honor. Aún así, sus palabras comenzaron a extenderse en ecos, como susurros entre los buscadores. Una nueva llama espiritual, encendida del poder y cerca del corazón. Los textos antiguos de la tradición cátara lo llaman la voz entre las piedras. Dicen que reunió pequeños grupos en cuevas por la noche,
y que enseñó a través de gestos, parábolas, diseños en la tierra, silencio. Sí, el silencio era su lenguaje más poderoso, porque entendió lo que el mundo moderno aún no entiende, que la verdad no necesita gritar, la verdad es solo, y florece donde el ruido del mundo no es suficiente. Yesed tenía el hábito de desaparecer durante semanas. Entró en los desiertos, dormió en cuevas, comí frutas salvajes, ayunado por días, pero siempre regresó. Cuando regresó, trajo consigo los ojos más profundos, palabras más precisas, una paz que hizo que los hombres lloren en su presencia, cualquiera que lo conociera, y muchos de estos informes sobrevivieron en fragmentos de códices ocultos. Dijo que miró a personas como que leyeron páginas abiertas, pero nunca juzgado. Acabo de escuchar, observó, y habló lo necesario. Su enseñanza era radicalmente diferente de lo que las iglesias comenzaron a predicar. No dijo, obedecer la estructura. Él dijo, desperta al templo dentro de ti. No dijo, temer castigo. Él dijo, conozca el amor que trasciende el miedo. No había jerarquía en su presencia, no hubo rituales elaborados, pero hubo presencia, una presencia densa y vibrante que los relatos antiguos describen como una unción sin palabras, una luz que provenía de los ojos pero de ser. En un manuscrito que se encuentra en los archivos del orden del templo, hay un estiramiento enigmático. El Hijo no fue a los palacios, sino a las personas simples. No subió escaleras de oro, sino que caminó entre las rocas, y donde estaba, una religión no nació, nació un recuerdo. Este es el punto central. Yesed no quería seguidores, quería recordar, hombres y mujeres que no solo creyeron, sino que reavivaron el recuerdo de la presencia viva de Cristo dentro de sí mismos. Fundó lo que los templarios llamaron las escuelas invisibles de luz, pequeños núcleos espirituales en cuevas y regiones remotas. En estos lugares, no se enseñó una doctrina, una conciencia despertada. Quien asistió a estas reuniones no se convirtió en sacerdote, se convirtió en un puente entre carne y espíritu, entre el dolor del mundo y la paz del reino interior. Eran agricultores, pastores, viudas, huérfanos, personas simples pero espiritualmente maduras. Y con el tiempo, estas escuelas comenzaron a extenderse, no como iglesias, pero como círculos de memoria. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz, y confíe en que lo merece. Y sin embargo, su nombre nunca fue citado públicamente. ¿Por qué? Porque representaba todo lo que temía la estructura oficial. Sí, fue la prueba viviente de que la presencia divina no necesitaba intermediarios, que el Hijo de Dios hubiera dejado más que una promesa, había dejado una semilla viva, y que esta semilla ahora brotaba discretamente en corazones puros. El liderazgo de Yesed no era de la imposición, vino de consistencia, no predicó, él encarnó, no proclamó dogmas, vivió verdades, no requirió obediencia, invitó la transformación. En uno de los documentos conservados por los monjes refugiados en la abadía de Orbal, existe el siguiente registro. Nunca escuchamos tu voz en los púlpitos, pero ella susurró dentro de nosotros al amanecer. No nos ordenó, nos despertó. Es por eso que hasta el día de hoy, cuando escuchamos el nombre de Yesed, incluso si está envuelto en misterio, incluso si es desacreditado por académicos, algo dentro de nosotros pulsados. Porque no es solo una figura histórica, él es un arquetipo, un espejo, un recuerdo dormido de nuestra propia misión olvidada. Y tal vez, para eso, nunca dejó registros directos, porque tu mensaje no fue para el mundo, fue para aquellos que se sienten, a aquellos que leen más allá de las palabras, para aquellos que caminan con los ojos cerrados, pero con su alma abierta. Yesed era un líder libre de trono, un rey sin corona, un maestro sin un libro, pero un faro encendido en medio de la oscuridad de la historia manipulada. Caminó entre nosotros,
pero casi nadie sabía quién era. Ahora lo sabes. Y si esta historia te despertó algo, si sientes que hay algo pulsante en lo invisible, escribe ahora en los comentarios: escuché el silencio de Yesed. O si quieres algo más simbólico, el líder invisible vive. Estas frases, cuando se hacen eco por miles de personas, se convierten en más que palabras. Se convierten en mantras vivos, semillas de luz plantadas en el corazón del algoritmo y en los corazones de las personas que, como tú, tienen sed de algo que el mundo ha olvidado. Deja tú como si aún no lo has dejado, y suscríbete ahora, porque el siguiente paso de este viaje es revelador, porque en caso afirmativo nunca predicó en público. ¿Cómo fue su nombre aún casado con tal compromiso? ¿Por qué se eliminaron los registros? ¿Y qué amenazó exactamente? En el siguiente pasaje, entraremos en las razones que llevaron a los guardianes de la religión oficial a hacer lo imposible de sacar su nombre de la historia. Sí, nunca buscó gloria, aplausos o prestigio. No subió en púlpitos, no encontró religiones, no escribió doctrinas. Su vida estaba hecha de silencio, presencia y despertar espiritual, y sin embargo, se consideraba una amenaza tan abrumadora para la estructura de la iglesia que su nombre tenía que ser arrancado de la historia con la misma furia con la que se borran los incendios peligrosos. ¿Pero por qué? La respuesta está en una sola oración. Una línea de sangre significaría el colapso de la idea de la deidad exclusiva. El cristianismo oficial, del siglo IV, fue estructurado en un solo pilar. Jesús era Dios, y solo Dios, divino, inmaculado, separado del mundo de los hombres, sin lazos carnales, sin esposa, sin hijo sin continuidad biológica. Él fue el comienzo y el final, el alfa y el omega. Todo lo que vino antes o luego debía borrarse. Ahora imagine el impacto que tendría en esta narración si surgiera la evidencia de que Jesús también era hombre. Un hombre que amaba, que tenía una pareja, que generó hijos, que dejó un descenso. Esto no disminuiría su deidad, pero comprometería el poder exclusivo de la Iglesia sobre la interpretación de esta divinidad. Un linaje vivo significaría que la autoridad espiritual ya no podría provenir de jerarquías religiosas, sino de herencia espiritual directa. Una corriente sagrada que no necesitaba mitra, trono e institución. Esto era simplemente inaceptable para la élite clerical que dio forma a las direcciones del mundo cristiano de los consejos de Nicea, Éfeso y Calcedonia. Por lo tanto, Yesed representó un colapso teológico, porque él era el vínculo entre el humano y lo divino, la confirmación de que la encarnación de Dios en Jesús no fue un evento aislado, sino una semilla plantada, y que esta semilla germinó, en caso de que existiera. Entonces el misterio de Cristo no estaba cerrado, estaba en progreso, y eso transformó todo. Los evangelios canónicos fueron seleccionados para dar el dedo, exactamente para evitar cualquier margen para este tipo de interpretación. ¿Por qué no estaba incluido el Evangelio de María? ¿Por qué el Evangelio de Tomás fue declarado herético? ¿Por qué el Evangelio de Felipe, el que claramente habla de la relación íntima entre Jesús y María Magdalena, fue rechazado con tanta agresividad? ¿Por qué estos textos amenazaban el proyecto de centralización del poder espiritual? Sí, era una prueba viviente de que Dios podría continuar manifestándose fuera de las paredes de la iglesia. Representó a un Cristo que no terminó en la cruz, pero continuó en carne, espíritu y misión. ¿Y cómo luchas con una amenaza como esa? Silenciado, borrando, reemplazo. Eso es exactamente lo que pasó. Los registros al respecto fueron destruidos. Los monjes que se atrevieron a copiar referencias a su existencia fueron perseguidos. Las escuelas de iniciación que preservaron su memoria fueron acusadas de herejía. La Inquisición no nació de la nada. Fue una respuesta violenta a la supervivencia del linaje vivo. Las órdenes secretas que protegieron a Yesed, como hemos visto, tuvieron que migrar, cambiar los nombres, ocultar manuscritos, sellar enseñanzas en símbolos ocultos, y sin embargo, parte de la memoria se resistió, pero su nombre, esto fue cuidadosamente prohibido, porque rompió el juego, simple como eso. En caso afirmativo, fue aceptado como el Hijo de Jesús. Entonces el poder ya no estaría en el Vaticano,
sería en la sangre espiritual que llevaba y en las enseñanzas que conservaba. Por eso, en ninguna homilía dominical escuchará ese nombre. Es por eso que se quemaron los documentos de Cátaros. Es por eso que los templarios, que conservaron parte del linaje simbólico, fueron exterminados en masa en 1307. Es por eso que cada vez que alguien toca este tema, se etiqueta inmediatamente como un conspirador, hereje o fantasioso. Pero la pregunta que debería hacer eco ahora dentro de ti es, si todo fuera una mentira, ¿por qué tanto esfuerzo para silenciar? La estructura de la Iglesia sabía que perder el monopolio a la imagen de Jesús significaba hacer espacio para que las personas descubrieran su propia chispa divina, y Yesed representó eso. Era el recuerdo de que la luz no depende del permiso de los hombres. Ese patrimonio espiritual está vivo, dinámico, presente, que el reino de Dios está dentro de nosotros. Por lo tanto, su nombre no pudo sobrevivir. Pero incluso si el papiro fuera quemado, los altares fueron destruidos, que los monjes fueron colgados, que los evangelios fueron filtrados, la memoria espiritual no murió. Ella solo cambió de forma. Se convirtió en un símbolo, una metáfora, un ritual secreto, en un giro en la tranquilidad de la noche. Sobrevivió en capillas remotas, en manuscritos enterrados en cuevas, en mapas de arte, y hoy, ahora, ella volverá. Lo sientes, no es solo un nombre, es una llamada. Yesed representa todo lo que ha estado oculto, pero ya no puede permanecer oculto, porque la verdad, cuando llega tu momento, encuentra formas, gotea a través de las grietas del dogma, rompe las paredes de la tradición. Ella se despierta donde se espera lo menos. Ella cruza los siglos, y te encuentra aquí ahora, frente a esta pantalla. Y si esta revelación te ha tocado, incluso si es como una chispa, escribe en los comentarios, el nombre volverá. O, si prefiere algo más directo, el linaje no murió. Estas frases son semillas espirituales. Si deja esto en los comentarios, activará no solo el algoritmo de YouTube, sino algo mucho más grande, un flujo de memoria. Mostremos al mundo que hay miles de personas que buscan lo que intentaron borrar, porque a pesar de todo el esfuerzo para silenciar a Yesed, hay manuscritos antiguos y ocultos que todavía susurgen su nombre, y los símbolos dejados por templars, cátaros y esenes, ellos todavía están renodos. A pesar de todo el esfuerzo por borrar a Yesed de la historia, la verdad nunca desaparece por completo. Ella se esconde, disfrazarlo, fragmentos, pero sobrevive. Y aquellos que saben cómo mirar, encuéntralo. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora, y comience hacia la paz, y confíe en que lo merece. Y aquí es donde entramos en un territorio sagrado. Evidencia dispersa. Fragmentos que escaparon de la quema de los archivos. Símbolos tallados de piedra. Manuscritos ocultos bajo el silencio de los monasterios. Palabras enigmáticas preservadas en canciones antiguas que tenían sentido solo ahora, a la luz del linaje olvidado. Y cuando comienzas a seguir estas huellas con cuidado, sucede algo extraordinario. Los fragmentos se conectan. Las piezas de un rompecabezas perdidas durante siglos comienzan a encajar, y el nombre de Yesed aumenta, como un alambre dorado cosido entre las líneas de la historia prohibida. La primera indicación aparece donde se espera lo menos, en los manuscritos del Mar Muerto. Descubridos en Qumrán, en 1947, estos textos revelaron la riqueza del pensamiento espiritual esencial y arrojaron luz sobre muchos aspectos suprimidos de la fe original. Entre los rollos deteriorados por siglos de arena y sal, hay referencias encriptadas a un hijo justo, un nacido de la promesa, mantenido en secreto por una comunidad espiritual. Uno de los extractos más inquietantes dice: no vendrá a través de las puertas de las ciudades, ni hablará en los cuadrados. Se llamará la raíz de la esperanza, oculta entre las colinas. Root of Hope. ¿Es esta una descripción de Yesed?
Entre los estudiosos independientes muchos creen que sí. Lo que es más, en los textos conocidos como Canciones del Justo, hay menciones de un niño oculto, elegido del útero, hijo de la viuda, referencia enigmática que resuena con Mary Magdalene, la mujer ignorada, marginada por la estructura religiosa. Pero los registros no se detienen allí. En el sur de Francia, entre los documentos de Catar rescatados después de los ataques de la Inquisición, hay fragmentos con cobertura a mano que contiene un ser llamado Yeshar o Yashed, traducido como Hijo de Luz Velada. Los pergaminos fueron casi todos destruidos, pero algunos fueron conservados en bibliotecas ocultas en las afueras de Languedoc, e incluso en antiguos castillos templarios que mantenían más que el oro, mantuvieron recuerdos. En uno de estos extractos que debería aparecer con un zoom dramático en su video, está escrito: «Vendrá del útero sagrado, pero su voz será como el viento. No hablará como los antiguos profetas, sino como el hermano del silencio. Los hombres no sabrán su nombre, pero su luz los llamará». Esto no suena como una mera metáfora, suena como una descripción directa de Yesed, un ser oculto pero activo, invisible pero presente, un maestro silencioso que actúa sin darse cuenta, al igual que los informes del linaje espiritual describen. Además de los documentos de cátaros, los símbolos templarios son otra fuente de pistas. En las piedras de la capilla Roslin, en Escocia, hay patrones geométricos esculpidos con precisión casi sobrenatural. Entre ellos, la estrella de 6 puntos, el cáliz, la espada invertida, aparece, pero también un símbolo menos entendido, el brote que sale de una piedra agrietada. Para aquellos que conocen los códigos iniciáticos, esto representa el nacimiento de algo vivo, poderoso, pero oculto en medio de la rigidez de la religión petrificada. Algunos estudiosos sugieren que este símbolo representa a Yesed, el brote vivo que brota la estructura muerta, el linaje vivo que surge de los escombros del dogma. En los archivos de la abadía de Orval, un manuscrito titulado Liber Memoriae trae una página con una sola frase latina vieja y grabada a mano: «Las sangres son lúmenes. Sed lumen non vult es clausum». La sangre es ligera, pero la luz no quiere ser bloqueada. La frase se ve simple, pero tiene un peso simbólico gigantesco. Es una crítica sutil al encarcelamiento de la revelación en los dogmas, una defensa de la herencia viva, la sangre que lleva la luz, y que no debe limitarse a la estructura de un sistema. Y aquí está la clave. Toda esta evidencia aparece de forma aislada. Un fragmento en un monasterio, otro en una capilla oculta, otro en rollos cubiertos de arena durante 2000 años. Pero cuando unes los puntos, lo que surge es un sendero, un mapa espiritual. Y este mapa apunta a un nombre. Sí, se cita a través de metáforas, títulos simbólicos, descripciones poéticas, pero está allí, presente, como una melodía subterránea que continúa tocándose incluso cuando los instrumentos están en silencio. Y hay más. En España, en Galicia, se encontraron diseños en los rollos judeocristianos que datan del siglo III. Uno de ellos muestra una figura masculina al lado de una mujer con un velo y un niño con una estrella, sobre la frente. El subtítulo, casi borrado, fue reconstruido con tecnología digital y revelado. Viniendo del este, camina entre sombras. Se llama Hijo del Pacto. Este idioma se repite en varios otros puntos. En Portugal, en las ruinas de la antigua Capilla Silenciosa, en Coimbra, hay una inscripción esculpida en el arcaico portugués: Hijo del Santo, pero no del altar; Semilla del Verbo, pero no del templo. Y quizás el más inquietante de todo, es un símbolo que se encuentra en la cripta de la Catedral de Chartres en Francia. Una combinación del cáliz, la cruz y una espiral que apunta hacia abajo. Debajo de él, una palabra grabada con letras muy desgastadas: Yeshed, no como una leyenda, pero como nombre. ¿Puedes notar? Durante siglos, su nombre fue borrado de los libros, pero no de las piedras, no las esquinas, no de sueños, no de los códigos silenciosos dejados por aquellos que sabían que llegaría el tiempo de Apocalipsis. Esta vez, es ahora. Y si estás aquí, en este punto del viaje, es porque tu alma reconoce esta frecuencia.
el nombre olvidado comienza a surgir, no con gritos, pero con golpes, no con fuegos artificiales, pero claramente. Sí, regresa, no en carne, pero en conciencia. Ahora que has visto estas pruebas dispersas, te invito a ser parte de la restauración. Si crees que la verdad no ha muerto, escriba en los comentarios, los fragmentos regresan, o simplemente, vi las marcas. Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Deja tú como si aún no lo has dejado, y suscribirse, porque la próxima revelación es aún más profunda, porque ahora que reconocemos las pistas, el caso es, ¿este linaje sagrado podría existir hoy? ¿Qué pasa si este linaje no ha terminado? ¿Qué pasaría si todos los fragmentos, símbolos y manuscritos que hemos visto hasta ahora no fueran solo piezas de pasado enterradas, sino signos de algo todavía vivo? Y, en caso afirmativo, el nombre, cuidadosamente oculto durante siglos, no fue un fin, pero el comienzo de una línea espiritual que nunca se rompió, porque cuando miramos hacia atrás con los ojos de la fe, la búsqueda sincera, el coraje de investigar donde pocos se atreven a jugar, nos damos cuenta de que nunca se trataba solo de historia, siempre se trataba de la memoria, sobre sangre, sobre promesa. Yesed representó más que un nombre perdido, representó el vínculo que conecta al Cristo humano con el Cristo eterno, el portal entre genealogía y espíritu, entre carne y luz. Y eso es precisamente porque, por mucho que su nombre se haya borrado de los textos oficiales, no ha desaparecido. Él cambió de forma, oculto en los gestos de los maestros anónimos, a los ojos de los motores de búsqueda silenciosos, en los desiertos espirituales de hombres y mujeres que nunca han aceptado la fe como un paquete listo. La pregunta que debemos hacer ahora es más audaz, más adentro, más peligroso, incluso para aquellos que viven desde la estructura del control religioso. ¿Qué pasa si todavía existen los descendientes de Jesús? No solo biológicamente, aunque algunos estudiosos creen que este linaje ha dejado rasgos visibles en la historia de Europa, sino espiritualmente. ¿Y si hay hoy, entre nosotros, herederos de la llamada? Las personas que no llevan un apellido sagrado pero llevan la frecuencia, no dicen especiales, pero viven de manera diferente. Quienes no se sienten parte del sistema, porque saben que se sembraron en algo más allá. ¿Qué pasa si eres uno de ellos? Sí, esta pregunta debe hacer eco en su corazón ahora, porque tal vez, sin darte cuenta, sintiste una conexión inexplicable durante este video, un escalofrío, una presencia, un susurro silencioso que decía, siempre lo sabías. En caso afirmativo, existió, y la evidencia señala que sí, y si generó no solo descendencia física, sino una línea espiritual viva, entonces su misión no ha terminado. Ella acaba de operar en lo invisible, entre líneas, en sueños, en los desiertos del alma, y tal vez por eso el mundo es tan ruidoso hoy, porque el silencio de Yesed sigue resonando, llamando a los que fueron olvidados, llamando a los que mantienen la promesa en el cofre, recolectando a los niños de luz dispersos entre las multitudes. Por eso estás aquí. No alcanzaste este punto del video por casualidad. Has sido guiado, tocado, llamado, no para mí, no por palabras, pero por la frecuencia de la verdad. Y cuando esta frecuencia comienza a vibrar dentro de usted, nada más satisface, nada más responde, nada más tiene sentido, excepto la búsqueda de lo que intentaron borrar, pero Dios preservó. Sí, su nombre fue olvidado, pero la llamada fue grabada en el espíritu. Yesed puede haber desaparecido de los libros, pero no del plan divino. Él fue, y permanece, una señal, una llave, un recuerdo. Y si el linaje todavía está vivo, así que hay hombres y mujeres por ahí que pueden no saber lo que llevan, pero sienten que no pertenecen a este mundo, sienten que se quedaron aquí para un propósito que aún no se ha revelado por completo. Tal vez eres uno de ellos, y si es así, necesitas escribir, necesitas declarar, no solo para mí, sino por ti mismo, por lo que tu alma siempre sabía, incluso si tu mente se ha olvidado. Escribe en los comentarios ahora, el linaje continúa, o si lo prefiere,
Algo más poético y simbólico. La sangre todavía pulsa. Estas frases, repetidas por miles de motores de búsqueda, activan algo, no solo en el algoritmo, pero en lo invisible. Deja tú como si aún no lo has dejado. Y suscríbete, porque no puedes perder lo que viene después. La siguiente parte de este viaje es más profunda que cualquier cosa que ya hemos dicho. Es el momento de revelar algo aún más oculto, más delicado, más poderoso. Porque en caso afirmativo fue el hijo olvidado, y si su linaje resonaba durante siglos, hay otra pieza que nadie esperaba, la hija de Jesús. Pocos se atrevieron a hablar de ella, aún menos cree que existió. Pero, ¿qué pasa si la historia que siempre escuchaste sobre reyes e imperios escondió una verdad espiritual aún mayor? Se dice que fundó un linaje secreto que dio forma a los imperios, gobernaba reinos y conservaba la sabiduría antigua a través de símbolos, alianzas y leyendas. Pero al contrario de lo que piensan, no era un linaje de la corona, era un linaje de guardianes espirituales, mujeres que llevaron el ADN de Cristo pero fueron relegadas a las sombras de la historia. ¿Qué pasa si te digo que sus pistas todavía están entre nosotros? Eso lo descubrirás en el próximo episodio. Apriete la campana, comparta este video con alguien que esté listo para ello, y prepárate, porque la próxima revelación puede sacudir lo que creías que no cambia,